Buen día, mi nombre es David González Carrasco, curso la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual CNCI, con matrícula BNL 048345. Actualmente radico en Matamoros, Tamaulipas. A continuación, presentaré mi producto integrador de la materia Derecho Procesal Penal, bajo el tema Etapas del juicio y el amparo. De entrada, el derecho de amparo es un medio de defensa procesal que tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, establecidos en la Carta Magna, en contra de los actos violatorios de las autoridades. Resulta importante destacar los aspectos de la reforma constitucional del 2011, donde se supone una transformación profunda del juicio de amparo, pues reconoce que este recurso debe establecerse como la misma ley suprema y fundamentarse en la propia Constitución, sobresaliendo los aspectos siguientes. Plenos de circuito. Son instancias del Poder Judicial Federal que tiene como función específica unificar los criterios de interpretación de la ley, debido a sus contradicciones. Esto traerá mayor seguridad jurídica y mayor certidumbre para las partes del proceso. Asimismo, destaca la modificación al artículo 103 constitucional. Establece que el amparo procede en contra de normas escritas en la ley que pudiera violar ya sea los derechos humanos previstos en la Constitución o en los tratados internacionales. Además, señala que procede no solo en acciones cometidas por autoridades que violen los derechos humanos, sino también en actos de omisión. Otro aspecto es el cambio de concepto interés jurídico por interés legítimo, donde el interés jurídico, antes de la reforma, para poder realizar un amparo, se necesitaba ser afectado directamente por la acción de una autoridad que violara los derechos fundamentales. Mientras el término interés legítimo, después de la reforma, faculta a todas las personas que, sin ser afectadas directamente sus derechos por actos de autoridad, tienen un interés en reparar o reclamar los derechos afectados de otras personas. Asimismo, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se produjo la posibilidad de que, a través de los juicios de amparo, cuando una norma general viole los derechos de las personas afectadas, puede llegar a no aplicarse, de tal forma que se elimine del sistema jurídico. Mediante la suspensión ponderativa, se puede evitar la consumación de actos de autoridad que violen los derechos fundamentales, por lo que, para efectos de poder acordar la suspensión de un acto reclamado por parte de un juez que conoce de una demanda de amparo, se tendrían que tomar en cuenta dos elementos. Por un lado, la apariencia del buen derecho, que consiste en proteger los derechos humanos, y por otro lado, el interés social, por lo que el juez deberá ponderar entre estos dos elementos para otorgar la suspensión sin lastimar a ninguno de ellos. El establecimiento del amparo adhesivo. Este viene a contrarrestar uno de los problemas más grandes que se tenía en el sistema procesal: el constante venir de los argumentos de las partes, prolongándose la duración del juicio, por lo cual, en el amparo adhesivo, se busca deshogar todos los argumentos en una única vez. Esto trajo como beneficio reducir los tiempos y trámites. Íntimamente vinculado con el amparo están los derechos humanos, que es bien sabido que estos son los derechos que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de ser o existir, tales como derecho a la vida, a la educación, a la vivienda, entre otros tantos derechos. Por lo que respecta a los principios del juicio de amparo, estos son normas relevantes que deben apreciarse durante el trámite y resolución de este procedimiento, a saber, prosecución judicial, instancia de parte agraviada, agravio personal y directo, relatividad de sentencia, definitividad, estricto derecho, mayor beneficio y la suplencia de la queja. El juez de garantía, denominado de amparo, y el juez de control están obligados a los siguientes. El juez de garantía o de amparo está obligado a intervenir en ciertas circunstancias, favoreciendo o ayudando al quejoso del acto reclamado. Mientras tanto, el juez de control tiene prohibido intervenir para suplir o ayudar sobre la deficiencia que tenga alguna de las partes. Durante el procedimiento de amparo,
el informe justificado es de carácter obligatorio. Tiene como objetivo que las autoridades respondan a la demanda de amparo, es decir, que a través de manifieste si son ciertos o no los actos reclamados por el quejoso. Así, las formas que pueden decretarse la resolución reclamada son oral. Estas sentencias definitivas deben ser explicadas en audiencia pública, lo que les hace resoluciones orales. Escritas, controla de manera objetiva los términos de la resolución, textualmente hablando, precisamente para impedir su desconocimiento y hacerlos plenamente comunicables y entendibles. De alguna manera, la videograbación de las audiencias también hace lo mismo, pues es prácticamente un registro de lo que aconteció. El rol del tercero interesado en el juicio de amparo, esta es la persona que interviene en un acto reclamado para que se le restituya las cosas o bienes propios que le fueron dañados. Mientras, la suplencia de la queja es cuando una víctima interpone una denuncia. Se debe hacer valer un derecho muy importante. Es un principio del derecho de amparo, donde el juez de amparo interviene para subsanar las deficiencias que se perciben en la demanda. Las medidas cautelares encuentran su sustento legal en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en el artículo 155. Específicamente en la fracción 14, se señala a la prisión preventiva como la última medida y la más gravosa. Cabe hacer mención que, en materia penal, en los artículos 19 y 20 constitucional, se regula el cambio de situación jurídica, donde se tipifica claramente qué ocurre cuando ese cambio de situación, solamente cuando se haya dictado la sentencia definitiva. Por lo tanto, la suspensión del acto reclamado consiste en que las autoridades responsables deben detener su actuación durante el tiempo que dure la sustentación del juicio de amparo, hasta en tanto se resuelve en definitiva sobre la constitucionalidad. Su finalidad es que no se ejecuten materialmente los actos y no quede irreparable consumadas las violaciones alegadas. Además, tiende a preservar la materia del juicio y a evitar que el quejoso resienta perjuicios irreparables con la ejecución del acto reclamado. Conclusión. El juicio de amparo es garante de la protección de los actos violatorios de los derechos fundamentales de la ciudadanía por parte de actos de autoridades e inclusive de omisión de las mismas. La reforma constitucional en materia de amparo fue para plasmar a nivel constitucional la necesidad de reformar este importante mecanismo jurídico en materia de derechos humanos. Gracias.